Muy buenos días, amados hermanos. Como cada día domingo, el privilegio de saludarles en el nombre del Señor y también a todos quienes nos ven a través de la señal de nuestro canal en internet. Bueno, esta mañana queremos continuar con el estudio de lo que ha sido la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, recordándonos todos nosotros que ha sido una carta verdaderamente enriquecedora en todo el sentido de la palabra. Cuando nosotros hacemos un estudio sistemático de cada una de las porciones de un texto o de una carta o de un libro, ¿no es cierto?, en la Biblia, tenemos la garantía de que vamos a estar anunciando o tratando todo el consejo de Dios, ¿no es cierto?, y que los temas que van apareciendo debemos nosotros entenderlos desde un punto de vista teológico, pero también bajo lo que es quizás lo más importante, o tan importante en realidad, como es el concepto práctico. O sea, la praxis de lo que entendemos, de lo que sabemos, de lo que el Espíritu Santo comienza a desarrollar en nosotros y a transformar. Y eso ha sido el tenor de esta carta, ¿no es cierto?, que parte con el sentido el deseo de Pablo de visitarlos, la ansiedad que él tiene por haber salido tan abruptamente de esa ciudad, pero por otro lado el consuelo, la esperanza y también la alegría y el gozo de saber por boca de Timoteo y posteriormente de Silas, ¿no es cierto?, el estado de la iglesia en Tesalónica. Entonces, los ejemplos de estas cartas son absolutamente y necesariamente aplicables a nosotros, ¿no es cierto? Cambia la época, cambia los personajes, pero en la palabra de Dios es la misma, ¿no es cierto? No hay sombra de duda ni hay variación en la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el foco de hoy va a ser el versículo 24, 5:24. Pero vamos a hacer una lectura rapidita porque todo está enganchado, ¿no es cierto? Y no olvidar cuál es el sentido y el propósito y el contexto de lo que aquí está diciendo el apóstol o escribiendo el apóstol Pablo. Versículo 16, 5:16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, es examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, que fue el versículo de la semana pasada, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Señor, esta mañana te damos gracias al abrir tu palabra. En primer lugar, Señor, por la libertad que tenemos, Señor, y por la capacidad increíble del Espíritu Santo de hablarnos a través de ella, Señor. No es solo lectura para nosotros, es tu palabra, Padre. Y eso es solamente por tu gracia, porque has puesto tu Espíritu y has escrito tus leyes en nuestros corazones. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el foco de esta mañana es el versículo 24, pero quería hacer esa lectura de versículos anteriores por el hecho de que estamos hablando, y específicamente a partir del versículo 23, de lo que es el proceso de la santificación. Recuerde que, la semana pasada vimos los 3 aspectos de la salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nuestra vida, ¿no es cierto?, nos convenció de pecado y de nuestra condición, nos arrepentimos delante de Él, operó la gracia de Dios para salvarnos, lo que llamamos posicionalmente. Es decir, es un acto de la voluntad de Dios soberana, ¿no es cierto? Y aunque éramos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros y nos llamó, ¿no es cierto?, y nos apartó y nos separó. Esa es una acción del Espíritu Santo, de Dios nuestro Padre, ¿no es cierto?, y del Hijo, quienes en conjunto, como lo que llamamos la Trinidad, opera en el proceso de la salvación, que hemos estado viendo también los días miércoles más en profundidad. Ese es un cambio, lo llamamos nosotros de carácter posicional. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ¿no es cierto?, del infierno a la vida eterna, al cielo, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de esos aspectos son de carácter posicional y se producen de forma inmediata.
Ahora, el segundo proceso, que es en el que nos encontramos todos nosotros, se le llama en la Biblia la santificación. Recuerde que la palabra santo etimológicamente significa apartado, algo que uno aparta para algo especial, ¿ya? Y vemos la mano de Dios en la santificación, en la elección que hace de ciertas cosas o de ciertas personas a lo largo de toda la Escritura, de toda la Escritura. De todos los habitantes de Ur de los Caldeos, Dios tomó a un hombre llamado Abraham, ni siquiera a toda su familia, a un hombre llamado Abraham, ¿no es cierto? Lo aparta una ciudad, dijimos que es Jerusalén, que él aparta un pueblo que él llamó Israel, aparta al rey David, y así vemos la mano de Dios santificando personas, y en la economía del templo, del tabernáculo y posteriormente el templo, vemos cómo hay utensilios que se apartan exclusivamente para el uso del templo, de la economía del templo. Es decir, era una cuchara igual que otra, pero esa cuchara fue apartada, santificada para ser ocupada solamente en la función que correspondía al uso del templo. No es que la cuchara en sí fuera algo especial, sino que su función a partir de esa separación se transformaba en especial. Lo mismo nosotros, somos santos posicionalmente, hemos sido apartados y estamos siendo santificados, es decir, estamos siendo ahora transformados por medio de la obra del Espíritu Santo, de gloria en gloria, dice la palabra, hasta la última fase de esta salvación que la Biblia llama la glorificación. Entre la salvación posicional y la glorificación, nosotros estamos en el proceso de santificación. Y es en eso que nosotros tenemos que enfocarnos principalmente. Tenemos promesas maravillosas. El mismo apóstol Pablo dice, en realidad no me ha sido revelado, estoy parafraseando, en qué nos convertiremos. Lo único que sé es que seremos semejantes a Él, ¿no es cierto?, al Cristo de la gloria. Pero lo importante es el viaje que tenemos desde ese momento en que fuimos apartados hasta, ¿no es cierto?, nuestra glorificación, que va a ser del otro lado de la eternidad, en la presencia del Señor, ya donde seremos libres justamente de la presencia del pecado. Entonces, ese es el máximo foco. Y ese es el máximo foco no solamente de esta epístola, sino que de todas las epístolas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el mayor interés que el Espíritu Santo puso en él por las iglesias, recuerden que él dice que su mayor preocupación son las iglesias, el funcionamiento de la iglesia, el camino de la iglesia. ¿En qué estaba realmente esa preocupación, esa ocupación, principalmente en oración por los hermanos? Era de que estuvieran creciendo, que estuvieran madurando, que estuvieran desarrollando el fruto del Espíritu en sus vidas, de que estuvieran multiplicándose, que estuvieran compartiendo el Evangelio, que estuvieran viviendo vidas que dignifiquen a quien nos salvó. Entonces, ese es el propósito, ese es el foco que el apóstol pone. Y recordamos, ¿no es cierto?, en primer lugar, en 1 Tesalonicenses, ahí mismo, si se recuerdan, lo vimos hace algunas semanas, capítulo 4, versículo 1 al 3 primero. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, o sea, aparte de todo lo que les he dicho, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El primer término que nos habla aquí, ¿no es cierto?, es que Pablo, su interés, su ruego, su exhortación, era para que ellos vieran su ejemplo. ¿Era un ejemplo perfecto? Por supuesto que no, pero era un ejemplo a seguir, un ejemplo real de lucha de alguien con las mismas calamidades que nos pueden perseguir a nosotros, con las mismas necesidades, pero alguien que verdaderamente se sujeta a Dios, alguien que verdaderamente ve la mano de Dios y permite, por decirlo de alguna manera, que el Espíritu Santo haga esa obra que para él seguramente tiene un costo como para nosotros, pero lo hace de la mejor gana y por gratitud, porque eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús.
Instrucciones, hermanos, esto es importantísimo, porque nosotros recibimos instrucciones, no incertezas. Nosotros como cristianos no debiéramos estar permanentemente pensando, bueno, ¿qué querrá el Señor para mí? ¿Qué querrá? Es cierto, tenemos necesidades y peticiones de carácter personal, pero difícilmente se van a aclarar esas decisiones si nosotros no hacemos caso a las instrucciones. Si nosotros no hacemos caso a las instrucciones. Antes de disparar un tiro de cualquier fusil, ¿no es cierto?, en el ejército, ¿qué es lo que se hace? Toda una instrucción antes del primer tiro, porque si no, imagínense cómo sería la cosa. Y entonces tú tienes que aprender a armar y desarmar tu fusil con los ojos vendados, todo, a familiarizarte de tal manera que el uso que le des sea realmente el que se espera y que no tengamos nosotros dudas al respecto. ¿Será que aquí lo desbloqueo o lo bloqueo? ¿Está bloqueado o desbloqueado? No. Siento un ruido, algo. Entonces, ese concepto de entender, y recuerden que la Biblia es nuestra espada, entonces tenemos que nosotros entender que no hay incertezas, para eso se nos dan instrucciones. No están las instrucciones de Dios dadas al arbitrio nuestro. Son precisas y son concisas. Recuerde que yo siempre trato de hacer una comparación con el Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo. Y a Moisés le dio instrucciones absolutamente detalladas en el monte acerca de cómo tenía que hacer el tabernáculo, cómo es que tenían que ser las vestiduras, cómo es que tenían que ser los sacrificios. Ese Dios no ha cambiado, nos está dando instrucciones a nosotros que agradan a Dios, y esas instrucciones nosotros las tenemos que conocer, practicar, familiarizarnos, ¿no es cierto?, y vivir en esa dirección. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya somos santos, ya hemos sido librados de la culpa del pecado, ahora estamos siendo librados cada día de la influencia, de la lucha que el pecado tiene con nuestro nuevo hombre, como dice el texto en Efesios también. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y comienza ahí a dar una serie de aspectos de carácter práctico, de sujeciones, en fin, siempre tiene un aspecto práctico. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la llenura del Espíritu, la llenura del Espíritu significa que nosotros estaremos viviendo de una forma tan evidente que agradamos a Dios en nuestras acciones. No estoy separando, y la emoción es parte de nuestra naturaleza humana, pero la llenura del Espíritu no se mide por cuánta emocionalidad se derrama, sino que se mide por un carácter transformado en el tiempo. Por supuesto que nos emocionamos. Uno escucha una alabanza y se emociona en el corazón, descubre en la palabra algo, ve el cambio en una persona que antes rechazaba a Dios y ahora es un hijo de Dios. Claro que todo nos emociona en nuestros tiempos devocionales, cuando nos damos cuenta qué paciencia tiene Dios con nosotros. Cuando uno se dice a sí mismo, si yo fuera Dios ya me habría eliminado qué rato. ¿Cómo no te va a emocionar eso? Algunos son más expresivos, otros menos expresivos. Héctor, te tengo una nota porque ayer dijiste que tu primera experiencia en la iglesia fue fome. Venía ahí de la algarabía. Paréntesis. Yo pensé que iba a decir, el Señor me tocó. No, uy, qué fome. Anda, pues no te gusta saltar. Bueno, no, hace una broma. Pero aprendemos, ¿no es cierto?, la importancia de ser genuinos también, de no impostar las cosas. Si soy como soy, Dios me ha hecho como me ha hecho. Algunos se emocionarán así, otros se emocionarán así, pero eso no es lo que determina mi espiritualidad. Lo que determina mi espiritualidad es la evidencia de transformación en nuestro carácter, en nuestra sujeción al Padre, en querer agradarlo a Él. Por eso es que Pablo habla de instrucciones. Solamente para leer una, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no con pasión, que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Engañaste tú a tu hermano? ¿Engañaste a tu hermana? Si estáis así, levantando las manos y llorando y lo estás engañando, eso es show. Eso lo ve Dios. Nosotros no tenemos
pero lo que evidencia, vuelvo a insistir, es lo otro. Es verdaderamente una vida transformada. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:24 el versículo: fiel es el que os llama. Fiel es el que os llama. Fiel fue en llamarnos, ¿ya? Aunque nosotros le recibimos, y esa es una verdad, pero Él nos llamó. Si Él no nos llama, nosotros no vamos. Si Él nos llama, nosotros no vamos. Y la comprobación está en Romanos, como siempre lo vemos. Romanos capítulo 8. Que también nos entrega la meta de este proceso de santificación a nivel de lo que es nuestro carácter, hacerlo semejante al carácter de Cristo. Y dice que Él es el primogénito de esta nueva creación. 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, ahí está el propósito, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos predestinó? Para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, lo vuelve a reiterar, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No nombra la santificación, sino que está hablando los dos espacios o los dos aspectos en los que nos encontramos, nuestra justificación y nuestra glorificación. Estamos marchando, nos llamó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos semejantes a su Hijo. ¿En qué? En el carácter, en su carácter. ¿Qué se dice de Jesús? Que era manso y humilde. Recuerde cuando hemos tratado esos aspectos, manso y humilde. Ese es como el título que podríamos decir resume el carácter de Cristo. Mansedumbre significa ser moldeable. Moldeable es una palabra que se ha distorsionado en el tiempo y se produce, ¿no es cierto?, una caricatura muchas veces de un concepto de mansedumbre cuando la Biblia dice que mansedumbre es moldeable. Que nuestro ser sea moldeable, que nuestro carácter sea moldeable al carácter de Cristo, en nuestra propia individualidad como Dios nos hizo, pero la meta de todos nosotros es ser moldeados al carácter de Cristo. Recuerde el fruto del Espíritu, no lo olvide nunca: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Contra tales cosas, dice, la ley no te puede caer, la ley de Dios. Por supuesto que no, porque eso es lo que Él desea. Si nosotros entendemos que 1 Juan dice que el pecado es infracción de la ley, entonces la infracción de la ley significa que cuando nosotros no estamos produciendo el fruto del Espíritu en nosotros, tratamos a veces de imitar el fruto del Espíritu o de la obra del Espíritu con cosas solamente externas. Y lo que se debe ver afuera es el fruto. Por supuesto que no perfecto, pero debe notarse que está Dios en nosotros. Hebreos dice que a los que recibimos la gloria de Dios es imposible que nos volvamos otra vez al pecado como antes. Es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros es imposible que no produzca cambios. Algunos son más rápidos que otros, pero hay cambios. Tenemos que vernos a lo largo del tiempo y ver la obra de Dios en nosotros, nunca para estar conformes, todo lo contrario, pero tampoco en una ansiedad desesperada por convertirnos de un día para otro en cristianos, porque eso es carne también. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Pero tampoco ocurre que nunca crezco, que nunca cambio, que aborrezco o rechazo las medidas para hacerlo. La palabra, la oración, la iglesia, la hermandad, todo lo que significa, si no soy parte de eso.
Entonces hay una evidencia en cuanto a las instrucciones, cómo es que Dios hace esto y lo estamos viendo desde la semana pasada. Un hijo de Dios se cuestiona cómo uso mis redes sociales, qué subo. El problema no es de las redes sociales, entre comillas, pero qué subo, qué no subo, qué quiero mostrar cuando estoy mostrando algo. ¿Qué quiero mostrar cuando estoy mostrando algo? ¿Qué quiero proyectar? ¿Te preguntas eso? Entonces tira el computador o el celular. No. ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué quieres? ¿Tienen su grado de utilidad? Claro que tienen su grado de utilidad. Por ejemplo, los cumpleaños. Pues si no fuera por esa cuestión, no saludaría a nadie. Pero, no sé, ¿pero qué quieres mostrar? Y estoy hablando de cristianos. De cristianos. O nos agarramos a combos virtuales por tal o cual cosa con alguien. ¿Por qué te metí en eso? ¿Qué quieren mostrar? Los jóvenes, los adultos, los viejotes, las viejotas. Entonces, cuidado con eso. Un hijo de Dios piensa, lo pasa por el filtro. ¿Esto agrada a Dios? No si me agrada a mí, porque está claro que probablemente sí, pero ¿esto le agrada a Dios? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Parece una cosa como de otro planeta, pero así es como el hijo de Dios debe hablar, porque nos equivocamos. A veces hasta uno se olvida que es pastor y está allá, o cristiano, y de repente te das cuenta que si nadie es como perfecto, así, incólume, pero tenemos que cuidarnos, porque las ganas y la carnalidad va a florecer. Va a florecer. Entonces, ¿estamos siguiendo las instrucciones de Dios para eso? ¿O estamos haciendo a Dios a un lado nomás? No, así cuando Jesús estaba no existían las redes sociales. Él permitió que existan. Él permitió que tengamos esto internet. Él permitió que nos vean de otro lado. Él ha permitido todo eso. ¿O tú crees que fue Zuckerberg el que... No. Dios permite las cosas, ¿o no? O no está encontrado y dijo, oye, es que salió una cuestión que sea, ¿cómo se llama Facebook? A ver, uy, ¿qué es esto? No sorprendemos a Dios con nada. Entonces la santificación es una conducta y hoy día tenemos demasiados espacios donde nos observan. Pero no quiero que esta conducta sea para que la gente piense de ti o de mí que somos buenas personas, sino que vea que somos hijos de Dios. Porque a veces por ser hijos de Dios le vamos a parecer malas personas. Retrógrado, intolerante. Aún en el mundo cristiano. Aún en el mundo cristiano. Entonces, Dios es fiel para Él hacer en nosotros también esa obra. No solo fue fiel al salvarnos, es fiel en transformarnos. Aunque es un proceso que demanda de nosotros mismos ese esfuerzo, no para inventar cosas, no para cambiar cosas, sino para entregarnos, sujetarnos, mansos a la labor del Espíritu Santo, de manera que el producto que salga de ahí, el fruto que salga de ahí, realmente sea la mano de Dios. No estamos buscando prestigio, estamos buscando santidad. Estamos buscando santidad. Hebreos 10. Hebreos 10, 22 al 25. No crean que esto ni es un juicio, hermanos, el tema de las redes sociales, todo, pero a mí me preocupa eso porque hoy día uno se expone a nivel mundial. Yo una vez, y les cuento cómo surgió esto, subí una foto de una cuestión así y tantos comentarios agradables y todo, y ¿sabes qué? Como que se me empezó a hinchar el pecho y dije, me gusta esto, dije, me gusta. Y los ti. Entonces dije, no, nunca más. Es mi problema.
a lo mejor tú no lo haces con eso. Pero yo me di cuenta que te puede insuflar. Aquí cumpliendo el deber, aquí no sé. Es complicado, por eso uno tiene que salirse de esa cuestión, si es que no puede controlarlo. Aunque creo que no se puede salir, porque yo intenté salirme y bueno, yo en realidad no soy ningún ducho en el manejo pero tengan cuidado con eso, y sobre todo los que tienen todas las plataformas, cuídense, piensen qué es lo que el Señor realmente quiere. ¿Esto edifica o no edifica? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Ya? Es complicado porque seguramente no le vamos a encontrar muchos propósitos, pero hay que hacer el ejercicio. Hebreos 10, 22 al 25. El ser salvos posicionalmente, el ser adoptados como hijos de Dios, el haber sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, nos da esta maravillosa oportunidad y condición en todo tiempo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes. ¿Por qué? Porque las acechanzas del diablo y nuestra propia carnalidad va a buscar que nosotros no agrademos a Dios en nuestra conducta. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él hará. Fiel es el que prometió. Él prometió salvarnos y nos ha salvado. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, el Padre y yo y mi Padre vendremos y haremos morada en ustedes, dice. Esa es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. La misma Biblia, acabamos de leer hace un par de domingos atrás que podemos entristecer al Espíritu Santo. Significa que nuestro comportamiento, el propósito que el Espíritu Santo tiene en nosotros no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Estamos vivos porque Dios permite que vivamos para hacer todo lo que tenemos que hacer, pero la carta a Pedro dice, Él nos ha dado todo para la vida y la piedad. La vida que vivimos tenemos que vivirla de una forma que agrade a nuestro Dios. Ese es el proceso de santificación. La santificación no es algo etéreo, es una forma de vida, es una forma de conducta que proviene de una vida transformada de adentro hacia afuera. En el Antiguo Testamento ya aparece este pacto, porque cuando nosotros muchas veces criticamos cómo Israel vio tanto y fue tan infiel, y Dios era para mostrar que cuando tú y yo buscamos ver para creer, entonces estamos fallando. Estamos fallando porque Dios dice, ¿no es cierto?, qué cosa, que Él va a escribir su ley en nuestros corazones, que va a habitar en nosotros. Y no importa que no veamos lo que vieron las personas del Antiguo Testamento, porque no lo necesitamos. Y eso no significa que no busquemos que Dios haga obra de sanidad, haga esto. Sí, y lo puede hacer, y lo ha hecho, y lo seguirá haciendo. Pero nuestra fe no está fundada en lo que Dios está haciendo desde el punto de vista de mi comodidad o mi necesidad, sino que Dios está haciendo ¿para qué cosa? Para el avance de su reino, ¿no es cierto?, en este mundo. Porque un día Él va a venir a instaurar el reino. Nosotros como Juan el Bautista estamos preparando el regreso de nuestro rey. Ya no, como dice Hebreos, para morir por nosotros, sino que viene a reinar. Juan el Bautista fue el que anticipó, fue el heraldo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida para venir a morir por nosotros. Nosotros somos el heraldo como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, como cuerpo, ¿de qué cosa? De su venida también. De su venida.
¿Cómo es que vivía Juan el Bautista? Apartado. Era un bicho raro. Probablemente nosotros también, para muchas personas, resultemos eso. Pero no por nosotros, sino porque estamos en un lugar y un ambiente que es contrario a la voluntad de Dios. Y estamos anunciando con nuestra vida y con nuestra boca que Cristo va a volver. Y ahora va a volver ya no para morir por nosotros, sino que viene a reinar con los suyos, con los que le esperamos. Con los que le esperamos, hermano. Ese es el siguiente. Eso es lo que sigue. Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando habla de la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces hemos visto esto de una forma totalmente equivocada? ¿No es cierto? Y se comenzó a hablar de la visualización hace un tiempo atrás, en relación a todos estos ministerios que son finalmente obra de Satanás, que llevan ciertamente a las personas a carnalizarse más de lo que ya están. Que tengo que visualizar esto, tengo que visualizar esto otro. O sea, yo lo visualizo y se produce. Entonces, el autor de eso no es Dios, sino que somos nosotros. Lo que hace Dios es que aprendemos nosotros a frotar la lámpara y produce lo que yo ya quiero que produzca. Entonces, no tiene que ver esto, tiene que ver con, sabemos que vamos rumbo a la glorificación. ¿Vemos cómo es un cuerpo glorificado? No, algunos destellos tenemos en la Escritura, pero sabemos que Dios va a hacer. Por eso dice, fiel es el que los llamó y Él hará. Sabemos que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarle, pero no para que venga a nosotros, sino para que yo tenga una conciencia diaria aún mayor de quién soy, su hijo. El tabernáculo de Dios está dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba en una carpa y después en un templo hecho de manos de hombre. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. Y un día, cuando estemos todos en la gloria, Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 21. Cuando toso me bajan el dedo ya. Tengo que hacer 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Lo vemos ahora? No. Pero Dios no miente. La fe es, no lo veo, pero Dios lo dijo. No yo. Cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Algunos hemos tenido el privilegio de ver la vieja Jerusalén, pero un día todos veremos la nueva Jerusalén, la que realmente importa, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ya no en los hombres, sino con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ha sucedido eso? No, pero va a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera. Si tú lees lo que llamamos los héroes de la fe, por fe este hizo esto, por fe y saludó de lejos algo que no vio. Es la misma fe que tenemos que experimentar nosotros. Todo lo demás es circunstancial. Todo lo demás es circunstancial y todo lo demás cumple un propósito de santificarnos para agradar a Dios con nuestra conducta. Por eso es que Romanos dice, a los que aman a Dios, esa es la condición. Y yo no lo amo si Él no me amó primero. Es decir, soy un hijo de Dios. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. No es esto de que yo amo tanto a Dios o yo amé a Dios que me entregué a Él. No, Él te amó primero y te apartó, te llamó. Te santificó, te apartó, te santificó y te está santificando porque un día nos va a glorificar. Entonces, ¿cuánto más nuestra conducta de santificación debe ser una prioridad para nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida? En todas las áreas de nuestra vida, las áreas domésticas, familiares, laborales, las que sean. No estamos viviendo para este mundo, estamos viviendo para
nuestra ciudadanía que está en los cielos. Aprovechemos todo lo que Dios nos da para glorificarle a Él con nuestra forma de vivir y ocupar las plataformas que nos ha dado, profesiones, actividades, oficios, lo que sea. ¿Para qué? Para hacer una luz para Él y para su gloria. Y Él en ese alumbrar va a ir llamando a los que son de Él, por medio de nuestra boca, de nuestra vida, de todo. Pero es de Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él. Ese es lo absoluto de nuestro Dios. Filipenses 1. Me olvidé. Conocemos nosotros este pasaje, pero lo vamos a tomar desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó una obra en nosotros. ¿Y qué va haciendo? La va perfeccionando. ¿Y qué usa para perfeccionarnos? Las circunstancias de nuestra vida. Las buenas, las malas, las alegres, las tristes. Todas esas circunstancias. A los que aman a Dios, todas esas circunstancias le ayudan. Ese familiar rebelde, ese trabajo difícil, esa cosa que no salió, todo es parte del proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso un cristiano no debiera caer tan fácilmente en la frustración. Porque cuando caemos en la frustración es porque nosotros hemos tratado de manejar las circunstancias y no de vivir como hijos de Dios esas circunstancias. No estoy diciendo que seamos estáticos, estoy diciendo que hasta donde depende de nosotros estemos en paz con todo, pero no todos van a estar en paz con nosotros. Pero lo que depende de mí, yo estoy en paz. Y hasta donde dependa de nosotros. Si estoy enfermo, oro por sanidad, por supuesto que sí, pero si Dios quiere mantenerme como estoy, alabado sea el cielo, porque mi propósito es glorificar a Dios y esta enfermedad es parte del propósito. Mi necesidad, ¿cómo reacciono? ¿Cómo veo? Es fácil reaccionar cuando todo sale, pero aún así hay frustración y uno de los peligros de eso es que nuestra carnalidad comience a perder de vista el propósito. Porque nos salió algo bien, entonces ahora queremos de nuevo, y otra cosa, y a eso le llamamos en el mundo progresar, ¿no es cierto? Pero es una competencia, entonces estamos, la competitividad, alcanzar, expandir tus tiendas, como dice. Esto es sinvergüenza, ¿no es cierto? Mientras más plata les den, más expanden sus tiendas, ellos, pues. Entonces, tener cuidado con eso. Pero la santificación es el propósito de Dios. Pablo, ¿qué fue lo que dijo en Filipenses al final? Véalo. Capítulo 4, versículo 12 y 13. Los hermanos le mandaron una ofrenda a Pablo y él la agradece. La agradece. Y esto a veces pareciera que es como un desprecio que Pablo hace, como que porque los otros están mandando una ofrenda y él agradece, pero a la vez dice, ¿qué cosa? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo. Y por todo estoy enseñado. ¿Se dan cuenta que hay instrucciones? Dios usa las circunstancias. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en ese contexto está esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en un contexto carnal, egoísta, sino que
Las circunstancias a veces son realmente difíciles para muchos de ustedes. Y ahí es donde emerge el poder de Dios y todo lo puedo en Cristo, que me sigue fortaleciendo, a pesar de esta situación. No es que andamos con una sonrisa de oreja a oreja, pero tampoco con un charqui de 2 metros. Estamos en el proceso, en el horno. Dios permite desiertos en tu vida y en mi vida, porque en el desierto es donde nos habla, en el desierto es donde trata con nosotros. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba ser tentado o necesitaba irse al desierto? Puede que sí, puede que no. Su parte humana lo necesitaba, claro que sí. Y fue tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque a pesar de ser Dios, Dios estaba forjando su carácter humano. Su carácter humano. Era 100% ser humano y 100% Dios. La parte de Dios no tiene que perfeccionarse, es Dios. Pero la parte de humano sí. ¿Y qué pensamos de nosotros? Nosotros tenemos una parte de Dios en nosotros como el Espíritu Santo, que nos tiene sellado, separado, apartado, todo. Pero nos queda una tremenda parte humana que Dios la va a santificar. Y a veces nos va a llevar a un desierto donde escasean las cosas, donde no tenemos, donde las cosas que emprendimos, que hicimos, todas fracasaron, no lo sé. Un desierto de una enfermedad, un desierto, algo. Y ahí Dios nos va a hablar. Y no juzguemos los desiertos, porque hay un desierto específico para cada uno de nosotros. Pero esa mentira de que la vida cristiana es todo para arriba, todo, no. No, porque existen procesos y desiertos que aún nuestro propio Señor Jesucristo vivió. El que comenzó la buena obra la va a llevar a término. Él nos va a presentar, no sé cómo, pero sin mancha y sin arruga por medio de la glorificación. Y a lo que a Dios le interesa es el proceso. Los años que tenemos por delante, que no sabemos cuántos son, vivámoslos conforme a la voluntad de Dios para agradarle a Él, para entender que Él es fiel. Él es fiel. Dice la palabra que aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Porque como hijos de Dios, nosotros caemos en infidelidad de pensamiento, a veces de acción, y luchamos contra eso. Pero es una lucha extraña, porque es una lucha además que libramos con amor, con esperanza, con convicción. Con convicción. Como nuestros hermanos de épocas anteriores que sufrieron, que fueron perseguidos. ¿Por qué llegaban a ese punto? Porque había una convicción sobrenatural en ellos. El Espíritu Santo que les confirmaba que somos hijos de Dios. Y aunque nos quiten todo, incluso la vida, para nosotros incluso eso es ganancia y más que cualquier cosa. ¿Quiero morirme? No, todavía no. Pero el único que tiene en mis manos, o en sus manos, perdón, mi vida, la tuya, es Dios. Y Él sabe. Y mientras tanto, tengo que aprender a vivir para su gloria. Por eso Él dejó instrucciones. Instrucciones de cómo glorificarlo. Y son instrucciones atemporales, sirven para cualquier tiempo. Sirvieron en esa época y sirven hoy. Y servirán mañana. Porque la palabra de Dios no cambia. Entonces, ¿cómo es que el Señor nos va santificando por su gracia? ¿Cuál es la forma en que de forma práctica nosotros vamos construyendo o permitiendo que el Espíritu Santo construya en nosotros su carácter? Romanos 6:13. El contexto es cómo es que nosotros estamos muertos a la culpa del pecado, pero seguimos luchando contra la influencia del pecado que está a nuestro alrededor y dentro de nosotros también. ¿Qué es lo que dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal.
No reine el pecado en mi boca, en mis pensamientos, en mis manos, en mis pies, en mi ser. Vuestro cuerpo mortal, ahí está claramente enfocándose en el cuerpo. Pero el cuerpo es el vehículo que desarrolla lo que está en mi mente. Por eso dice Romanos que tengo que cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Si solamente estoy tratando de contenerme, ¿no es cierto? Soy una bomba de tiempo, porque no está ocurriendo una transformación, lo que está ocurriendo es una acumulación. Y de repente eso va a reventar y va a ser espantoso, porque lo estoy haciendo en la carne. Antes de tomar cualquier, entre comillas, decisión, es decir, ahora sí, no, ora, derrámate delante del Señor para que de Él venga el poder por medio del Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Si tú o yo no podemos refrenar nuestra lengua mentirosa, pídele a Dios, esfuérzate. A los que nos falta sabiduría podemos pedir, pero no sabiduría para hablar tonteras, sabiduría para hablar y hacer lo que a Él le agrada. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay un libro que estudiamos hace un tiempo atrás que se llamaba Esa boca mía. Sino presentaos, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrucciones de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya? Y eso no es para eliminar la ley, sino que nosotros somos cumplidores de la ley por Cristo. Entonces, ¿por qué? Por gracia, ¿no es cierto? ¿Por qué nos inclinamos o permitimos inclinar al pecado? Por eso es que la santificación es un proceso que demanda nuestro esfuerzo, nuestra diligencia. Nuestra diligencia. Sin eso no va a ocurrir nada. Pero no lo hagas, no lo hagamos solamente como un tratar de cambiar hábitos. Busca a Dios. Ese es el punto de partida. Pero no le preguntes, Señor, ¿quieres que deje mentir? No. O no le ocultes cosas a Dios que Dios sabe. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Esa pregunta no tiene que ver al Adán físico, esa pregunta tiene que ver al Adán que cayó. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Él sabe dónde estoy. Porque siempre espera lo que debió haber hecho Adán. Estas cosas son increíbles, ¿eh? ¿Ustedes creen que Dios quería que Adán y Eva pecaran? No, el corazón de Dios en eso, pero lo permitió. La Biblia dice que quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. ¿Sucede eso? No. Ese es el misterio de la voluntad de Dios, que nos muestra el deseo de su corazón, pero por otro lado su realidad soberana es otra cosa también, y que puede resultar muy contradictoria. Muy contradictoria. Cierra paréntesis. Porque el que cree que entiende cómo opera Dios está equivocado. Por eso es que la gente tiene tanto rollo con muchas de las cosas que Dios dice. Porque tratamos de filtrarla a través de un cerebro caído, envenenado, ¿no es cierto?, con todos los transgénicos que comemos, envenenado con eso, y más encima, usado. 5, 8%, ya 10%. El otro 90% ciego, sordo y mudo para nosotros. Y lo seguirá siendo, porque eso es producto de la caída, no de la evolución. Versículo 6, 21 ahora. Versículo 20 al 23, perdón, ahí en Romanos. 6, 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Todo lo que hablamos de la redención, de la regeneración, todo lo que hemos visto es
que nos salvó de la esclavitud del pecado. Erais libres acerca de la justicia. No podíamos hacer la justicia. No está diciendo que éramos libres en el sentido de que nosotros lo podemos pensar, sino que era imposible que pudiéramos operar su justicia porque estábamos muertos espiritualmente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificación durante este periodo, vida eterna al final del camino o al final y al inicio de otro camino. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, Dios es fiel, dice, para hacer. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Estamos entre nuestra santificación posicional y nuestra santificación, glorificación en realidad, ya a esta altura. En este proceso estamos caminando hacia nuestra glorificación y se nos dan instrucciones para agradar a aquel que nos llamó y a aquel que un día nos va a glorificar. En la Escritura, como Dios no tiene tiempo, Él pareciera que fuera en tiempo presente este concepto de glorificación, pero para nosotros todavía es futuro. Pero va a suceder. Fiel es el que los llamó y Él dice, hará. Entonces, ¿cuál es la clave para buscar la santificación? Buscar su palabra, buscar la oración, buscar realmente conocer qué es lo que agrada a Dios. Hay instrucciones aquí para que nosotros las apliquemos, para que nosotros hagamos que el Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad por medio de su palabra. El cambio es a nivel de actitudes, comportamiento, pero como fruto de una transformación interna. Cuando somos transformados de adentro hacia afuera, es un fruto. Cuando es solamente por fuera, es legalismo. Es legalismo. Porque cuando sale de aquí para afuera, ese fruto, ¿sabes qué? Nunca juzga a otro, nunca condena, nunca se enorgullece, no busca lo suyo, pero es firme, porque es un fruto. No es modificable, no es cambiable, no es negociable. No es negociable. Que el Señor nos enseñe a confiar cada día en su fidelidad y que Él nos ayude por medio de su Espíritu Santo cada día a glorificarle por medio de nuestra santificación. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra. Señor, que es un permanente desafío en amor a ver tu mano en nuestras vidas, Señor. Somos libres ya de la esclavitud del pecado, pero todavía nuestra carne está aquí, Señor, y tenemos que luchar contra esa mentalidad caída, contra esos deseos engañosos, contra aquellas tentaciones, Señor, que vendrán, contra aquellas falsas formas, Señor, que pudiéramos ver o escuchar acerca de lo que realmente tú quieres para nuestra vida. Tú has provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y todos los que estamos aquí esta mañana, con creces podemos dar fe de eso, Señor, porque tú nos sostienes aún en los momentos más difíciles. Siempre hay una puerta que se abre, Señor, y te damos gracias por eso, porque todo es tu gracia. No merecemos nada, Señor, y tú nos los provees todo. Señor, te rogamos que en nuestras vidas y lo que nos quede por delante, según tu infinita voluntad, Padre, hagamos esa inversión de buscarte a ti, para que tu palabra tome sentido como fruto, Señor, en nuestras vidas, y no solamente como un conocimiento legalista, que lo único que busca también, Señor, es, de alguna manera, a veces más evidente, otras no, de sentirse mejores que otros. Nosotros no lo somos, Señor. Tú eres el único bueno. Tú eres el único perfecto. Y en tu infinita misericordia, que nunca llegaremos a conocer plenamente, Señor, o a entender, tú nos has apartado con un propósito. Que nunca olvidemos eso. En el nombre de Jesús. Amén.